Bienvenido de nuevo. La historia de hoy viene de Reddit, originalmente publicada en r/hijos adultos distanciados, antes de extenderse silenciosamente, no viralmente, no explosivamente, sino de la manera en que se propagan las cosas verdaderas, por r/verdadero desahogo y r/solo no familia, donde permaneció 3 semanas cerca de la cima de las 3 simultáneamente. Los números: 9,6 millones de vistas en todas las plataformas, compartido más de 164,000 veces. Pero lo que hace que esta historia sea diferente de todas las demás que hemos presentado en este canal no es el número de vistas, son los comentarios. La sección de comentarios tiene 38,000 respuestas y, a diferencia de la mayoría de las publicaciones virales, la mayoría no tratan sobre la historia, son sobre las personas que lo leen. Gente escribiendo párrafos sobre sus propios contenedores de reciclaje, sobre sus propios sistemas de archivo, sobre la cualidad específica de ser tolerado en lugar de deseado en una habitación donde creciste, y cuánto tiempo tarda en dejar de llamar a eso amor. La cita más compartida de la publicación, que aparece en 71,000 cuentas de Instagram, tableros de Pinterest y kits de bordado, no es del clímax, es de cerca del final. Una frase que Diane escribió sentada en su coche en el frío fuera de la casa de sus padres, mirando la luz de la cocina. La documentación no es venganza. Conocer tu propia historia no es una traición. Y dejar una habitación que nunca fue realmente tuya no es abandono. Es lo primero honesto. La persona que lo publicó es Diane. Tiene 32 años. Ella es gerente de proyectos en una empresa de logística. Ella vive por hojas de cálculo y cronogramas. Y la pregunta: ¿cuál es el camino más eficiente entre aquí y allá? Cuando algo le molesta, lo anota, lo archiva y sigue adelante. El sistema de archivos se había llenado. Un martes de octubre, de pie en la oscura cocina de sus padres, después de cenar, miró su teléfono y encontró un mensaje de texto de su hermana Kira, dirigido a su madre. Mamá lo estaba haciendo de nuevo esta noche, solo sentándose ahí, haciendo el aire pesado. Ni siquiera pude comer. Lo siento. Sé que estás cansado de oír esto. Cansado de oír esto. Nota: sigo sacando esto a colación. Nota: perdón por repetirme. Cansado. Lo que significaba que había habido suficientes casos previos para que se instalara la fatiga. Lo que significaba que esto era el medio de algo, no el principio. Diane tomó una captura de pantalla. Ella borró el mensaje de su bandeja de entrada. Le dijo buenas noches a su padre y condujo a casa en la oscuridad. Esa fue la primera captura de pantalla. Había 46 más. Y el más antiguo, el que no encontró hasta 3 semanas después, cuando finalmente abrió la carpeta y ordenó por fecha, no era de hace 3 semanas. No fue de hace 3 meses. Aquí está la historia de Diane en sus propias palabras. La noche en que me dijeron que me fuera, estaba en la cocina sosteniendo mi teléfono, no para llamar a nadie. Solo lo sostenía de la manera en que uno sostiene algo cuando las manos necesitan estar ocupadas, mientras el resto de ti trata de entender qué está pasando. Mi madre estaba en la barra con la espalda hacia mí. Mi padre estaba en su sillón reclinable en la sala, la televisión encendida, el volumen al nivel que significa que no tiene que involucrarse. Mi hermana Kira estaba en el umbral del pasillo con una mano presionada contra su esternón, su rostro arreglado en algo suave, abatido y muy, muy ensayado. Miré mi teléfono, luego tomé mi bolso y salí por la puerta principal. Pero ahí no es donde comienza esta historia. Déjame retroceder 3 semanas. Era un martes de octubre. Sé que era un martes porque los botes de reciclaje seguían en el final de la entrada. Mi padre se olvida de traerlos todas las semanas. Y yo los traigo cada vez que visito. Agarré ambos mangos, los llevé de vuelta por el camino de grava y entré sin tocar.
Dejé de tocar hace unos 4 años. Nadie lo notó. La cocina olía a salsa de soja y algo quemado en el fondo de una sartén. Mi madre estaba en la estufa con la espalda hacia mí, revolviendo una olla que no necesitaba ser revolvida. En la barra junto a ella, apoyado contra el soporte de toallas de papel, estaba su teléfono con la pantalla encendida, reproduciendo un podcast de crímenes reales a volumen bajo. «No tienes que hacer eso», dijo, sin volverse. Yo iba a traerlos. Ella no lo iba a hacer. No dije nada. Esto es algo que quiero que entiendas antes que nada. No soy una persona dramática. No guardo rencores como algunas personas los coleccionan organizados por año y ofensa. Soy gerente de proyectos en una empresa de logística en Neapville. Vivo por hojas de cálculo y cronogramas. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino más eficiente de aquí a allá? Cuando algo me molesta, suelo anotarlo, archivarlo y seguir adelante. El sistema de archivos se había llenado. Simplemente no lo sabía aún. «Kira está arriba», dijo mi madre, «no se siente bien». Abrí la nevera y saqué el aderezo para ensaladas que me había pedido que comprara de camino. Ranch, el tipo en la botella de squeeze. Lo puse en la segunda repisa detrás del tarro de pepinillos. «¿Qué pasa esta vez?», pregunté. «Salió mal», lo dije clínicamente, genuinamente preguntando. Pero los hombros de mi madre se movieron ligeramente, solo un poco, su cabeza. «¿Desde esta tarde ha tomado algo? ¿No le gusta poner cosas en su sistema?». Cerré la nevera. Entonces el aderezo ranch fue a la segunda repisa. Kira tenía dolor de cabeza. Los hombros de mi madre estaban tensos como alguien preparándose para absorber el impacto. Y el podcast en la barra estaba describiendo en detalle cómo una mujer en Ohio había ignorado 18 señales de advertencia. Comencé a poner la mesa. «Quiero decirte algo sobre los dolores de cabeza de mi hermana. Quiero decírtelo con toda la caridad que puedo gestionar, porque sí creo que el dolor es real incluso cuando no puedes verlo. Y fui criada por una mujer que nos decía a ambas eso constantemente. Pero las migrañas de Kira con los años desarrollaron una cualidad notable. Llegaban en el preciso momento en que había algo que nadie quería hacer y se levantaban de manera confiable unos 20 minutos después de que la cosa ya había sido hecha por alguien más. Ella tenía 26 años. Tenía el sistema inmunológico de una niña victoriana en una novela particularmente sombría. Esa noche bajó a cenar luciendo translúcida, sujetando la barandilla con ambas manos, y se posicionó en la mesa de una manera que, siendo precisa, no cruel, solo podría describirse como arreglada cabeza, inclinada, una mano suelta en su regazo. Mi padre se levantó de su sillón reclinable y ajustó la luz del comedor sin que se lo pidieran. Mi madre le sirvió primero a Kira. Yo me serví a mí misma. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó mi padre. Me tomó un momento darme cuenta de que me lo estaba preguntando a mí. «Bien». Finalmente se cerró la cuenta de Henderson. «Bien», dijo él y volvió a su plato. Mi madre estaba cortando el pollo de Kira en pedazos más pequeños sin que Kira se lo pidiera. Kira aceptó esto sin mirar hacia arriba. Sus ojos suaves, su expresión, la textura particular de alguien que sufre con gracia. Observé las manos de mi madre en el cuchillo, cuidada, deliberada. Como cortas la comida para alguien que te necesita. Soy una cocinera decente. He cocinado mis propias comidas desde los 14 años, porque a los 14 fue cuando descubrí que esperar a que alguien se diera cuenta de que tenías hambre era una dieta en sí misma. Sé cómo desmenuzar un pollo. Pero nadie había cortado mi comida en pedazos más pequeños desde que tenía tal vez 5 años. Te cuento esto no para que sientas pena por mí. Te lo cuento porque el sistema de archivo se estaba llenando y yo seguía agregando archivos. Después de la cena, lavé los platos. Mi madre ayudó a Kira a subir. Mi padre trajo su plato al fregadero, lo puso dentro de la olla que aún estaba fregando y dijo:
Buena cena, como dices, buen clima. Una declaración sobre las condiciones, no un cumplido. Terminé los platos, limpié la barra, apagué la luz de la cocina. Mi teléfono estaba en la barra donde lo había dejado antes de la cena boca abajo. Como siempre lo pongo cuando estoy en un lugar que me hace querer estar en otro. Lo tomé. Había una notificación de texto. Su nombre. Lo abrí esperando algo sobre el viaje a casa o si había dejado mi sombrilla arriba. Tuvimos esa confusión el mes pasado, pero el mensaje no trataba sobre nada de eso. No era para mí en absoluto. Mamá lo está haciendo otra vez esta noche. Solo sentada allí haciendo que el aire se vuelva pesado. Ni siquiera pude comer. Lo siento. Sé que estás cansada de escuchar esto, pero no sé cuánto más puedo hacer esto. Lo leí 2 veces, luego una tercera. La cocina estaba oscura. El podcast en el teléfono de mi madre había terminado mientras comíamos y nadie había comenzado otro. Estuve en el silencio y leí el mensaje 4 veces más. Y en la 4ª vez algo pasó en mi pecho que no llamaré con ninguna de las palabras que la gente usualmente usa para cosas como esta. Fue más pesado que la ira más paciente, como algo acomodándose para quedarse mucho tiempo. No respondí. No llamé a Kira para decirle que esto me llegó por error. No subí a la habitación de mi madre ni golpeé la puerta. Hice algo que nunca había hecho antes en mi relación con mi hermana. Tomé una captura de pantalla y guardé el teléfono en mi bolsillo. Luego recogí mis cosas, le dije buenas noches a mi padre y conduje de vuelta a mi apartamento en la oscuridad. Recuerdo haber pensado a mitad de camino por la carretera que debería sentir algo más grande, algo como una marea. Pero la verdad es que todo lo que sentí, la palabra más honesta que tengo para describirlo, fue confirmación, como un número que has estado recalculando durante años y finalmente encuentras el recibo original y allí está la cifra exacta. Exactamente lo que habías estimado, exactamente lo que esperabas que estuvieras equivocado. No me equivoqué y aún no se había sentado en mi coche en la Interestatal 88 a las 9:15 de un martes que tendría 15 capturas de pantalla más antes de que terminara el mes. Y que una de ellas sería la que cambiaría todo. Lo que no te he contado aún es lo que encontré cuando llegué a casa esa noche. Me senté con mi teléfono y abrí el contacto de Kira. No para llamarla, sino para mirar. Solo para mirar. Porque esa captura de pantalla fue la primera. Pero no fue la primera vez que tuve la sensación de que estaba leyendo algo que ya se había escrito sobre mí en algún lugar sin que yo lo supiera. Esa parte viene después. No abrí la carpeta esa noche. Conduje a casa, preparé té que no bebí y me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono boca arriba frente a mí, como si fuera algo que pudiera moverse. Luego me fui a la cama. Luego me quedé allí 2 horas mirando el detector de humo en el techo, hasta que me rendí y volví a la cocina y abrí la carpeta. Una captura de pantalla, el nombre de Kira en la parte superior, la marca de tiempo, 7:40 de la tarde. Mamá lo estaba haciendo otra vez esta noche, solo sentada allí haciendo que el aire se volviera pesado. Ni siquiera pude comer. Lo siento. Sé que estás cansada de escuchar esto, pero no sé cuánto más puedo hacer esto. Lo leí de nuevo en el silencio de mi apartamento. Y esto es lo que noté en una segunda lectura que no había captado en la cocina. Sé que estás cansada de escuchar esto. Cansada de escuchar esto, no. Sé que suena repetitivo. No lo siento por seguir mencionándolo. Cansada de escucharlo, lo que significaba que había habido suficientes ocasiones, suficientes conversaciones previas, suficiente patrón como para que mi madre pudiera describirse razonablemente como cansada de ello. Lo que significaba que esto había estado pasando el tiempo suficiente para que se instalara el cansancio. Dejé el teléfono, miré el té, tomé el teléfono de nuevo. Luego fui al contacto de Kira en mis mensajes, encontré el hilo, nuestro hilo, el que tenía que ver con los planes de Navidad.
y si mamá quería una tarjeta de regalo o algo personal, y si iba a su evento de trabajo la primavera pasada. Y fui desplazándome buscando algún mensaje que pareciera que podría haber sido para alguien más. No había nada, solo nosotras. Conversaciones normales entre hermanas, con toda la calidez de dos personas que compartieron un baño durante 6 años y en algún momento acordaron llamar a eso familia. Ella lo había enviado a la persona correcta. Solo pensó que la persona correcta era nuestra madre. Volví a la carpeta de capturas de pantalla, presioné el pulgar sobre la imagen y la eliminé de mis mensajes de texto. De la forma en que borras algo que nunca debiste ver, de la forma en que lo haces, para que la persona al otro lado nunca tenga que sentir esa forma particular de vergüenza, esa que llega con darte cuenta de que tus pensamientos privados tomaron un giro equivocado y terminaron en las manos equivocadas. No sé por qué lo hice. Aún no estoy completamente seguro. Tal vez fue por costumbre. 28 años haciendo las cosas más fáciles para todos en esa casa habían dejado surcos en mí demasiado profundos para ver. Lo que sé es que guardé la captura de pantalla y no le dije a Kira que me había llegado. Quiero ser honesta contigo sobre algo. Cuando tenía 9 años, mi hermana pasó 8 meses entrando y saliendo de Children's Memorial con algo que los médicos describieron en varios momentos como una condición digestiva crónica, un trastorno funcional del sistema gastrointestinal y finalmente solo el estómago de Kira. Tenía 6 años, era pequeña para su edad y lloraba durante las extracciones de sangre y odiaba el olor del hospital. Una vez me dijo que olía como el interior de un termómetro y estaba genuinamente enferma. Quiero dejar claro esto. El dolor era real. El miedo era real. El miedo de mis padres era real. Que también era real durante esos 8 meses preparaba mi propio almuerzo todos los días. Hacía mi tarea en la mesa de la cocina y la revisaba yo misma. Aprendí a poner mi propia alarma. Aprendí que si era lo suficientemente callada, lo suficientemente quieta, lo suficientemente útil, ocupaba exactamente el espacio justo, que casi no era ninguno y las cosas funcionaban de manera más fluida para todos. Tenía 9 años. Los niños aprenden lo que se les enseña. No culpo a nadie por la lección, solo quiero que entiendas que para cuando Kira regresó del hospital, ya se había decidido algo sobre cómo funcionaba nuestra familia. Y nadie tuvo que decirlo en voz alta para que todos lo supiéramos. Ahora pienso mucho en eso, las cosas que se deciden sin que nadie decida. La captura de pantalla permaneció en mi teléfono durante 3 semanas. Volví a la casa de mis padres 2 veces en ese tiempo. Una vez para la cena del domingo, otra vez para ayudar a mi madre con algo en su computadora. En ambas ocasiones Kira tenía algún tipo de dolor de cabeza. En ambas ocasiones lavé los platos. En ambas ocasiones conduje a casa después y me senté en el estacionamiento durante unos minutos antes de entrar. Y no podría haberte dicho exactamente por qué, solo que el apartamento se sentía más mío que la casa, lo cual es una cosa extraña de sentir sobre un lugar en el que creciste, y una cosa extraña no sentir sobre un apartamento de $1,200 al mes de un dormitorio en Naperville. La segunda captura de pantalla llegó un jueves, la tercera el lunes siguiente. Al final de ese periodo de 3 semanas tenía 11. No las busqué. Configuré una notificación para el nombre de Kira. Por un instinto que no examiné demasiado de cerca y 2 veces más, ella había enviado mensajes destinados a mi madre que aterrizaron en mi bandeja de entrada. Las otras 8 las encontré de la manera antigua. Olvidó en algún momento que yo era su contacto para el chat grupal de la familia y al parecer, la función de autocompletar de su teléfono no distinguía entre mamá y Diane tan confiablemente como ella creía. Guardé todos los mensajes. Eliminé cada uno de ellos de mi bandeja de entrada inmediatamente después. Kira nunca lo supo. La noche en que todo cambió fue un viernes a principios de noviembre.
Mi madre me llamó esa tarde y me preguntó si quería ir a cenar. Dijo que iban a hacer pot roast. Dijo que mi padre había estado preguntando por mí, que era el tipo de cosa que decía cuando quería decir que había estado pensando en mí y quería compañía. Dije que sí. Traje una botella de Cabernet del Target en Ogden porque a mi madre le gusta el Cabernet y a mí me gusta darle cosas que realmente usa. La cena estuvo bien. La cena fue exactamente lo que siempre era la cena en casa de mis padres. Mi padre comió rápido y se retiró. Mi madre preguntó sobre el trabajo. Kira apareció 20 minutos tarde con el cabello arreglado y el color de su rostro elevado, lo que significaba que el dolor de cabeza se había recuperado por completo alrededor de las 4 de la tarde. Después mi madre estaba enjuagando los platos y yo los secaba y Kira había subido y mi madre dijo con la voz que usa cuando ha estado ensayando algo: Diane, ¿puedo hablar contigo un minuto? Dejé el paño de cocina. Mi padre entró desde la sala. No se sentó. Se quedó de pie al borde de la cocina, con las manos en los bolsillos mirando al suelo. Y entendí en ese momento que lo que fuera que viniera ya se había discutido, sin mí, probablemente muchas veces, probablemente durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que llegaran a algo parecido a un consenso. Mi madre lo dijo claramente: le daré eso. No lo adornó. Pensamos que sería mejor para todos si encontraste otro lugar donde quedarte. Desde hace un tiempo. Kira ha estado pasando por un momento difícil y su médico dice que el ambiente en casa es importante para su progreso y simplemente pensamos que un poco de espacio podría ayudar. Me quedé allí. Mi padre miraba al suelo. Desde arriba no escuché nada, lo que significaba que Kira estaba parada muy quieta. Ella se enferma, dijo mi madre más bajito. Cuando estás aquí, ella dice que no sabe por qué y yo le creo. Solo. Tenemos que pensar en su salud. Diane había 12 cosas que podría haber dicho. Lo sé porque las conté después sentada en mi coche de la misma manera en que cuento las cosas cuando intento organizar algo demasiado grande para mi sistema mental habitual de archivo. 12 cosas. Desde tengo capturas de pantalla de tu hija enviando textos a tu teléfono, describiendo con detalle clínico su estrategia para hacer que esta casa sea inhabitable para mí, hasta algo mucho más pequeño, algo que me habría costado casi nada. No dije ninguna de ellas. Kira apareció en el umbral del pasillo, una mano en su esternón, los ojos suaves, la expresión de alguien que sufre con gracia y quiere mucho ser vista haciéndolo. No quería esto, dijo. Espero que lo sepas. La miré por un largo momento. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. No de la manera en que ella pensaba que lo decía, pero lo decía completamente. Subí y empaqué una bolsa, lo esencial. La computadora portátil de trabajo, los cargadores, 3 días de ropa, la carpeta de capturas de pantalla que había movido a un álbum separado 2 semanas antes y respaldado en la nube el día siguiente. Porque en mi núcleo soy gerente de proyectos y los gerentes de proyectos no dejan la única copia de un documento importante en un solo lugar. Volví abajo. Mi madre seguía en el fregadero sin enjuagar nada. Mi padre ya estaba de vuelta en su silla. Kira se había retirado a la habitación que hubiera elegido para el acto final de la actuación. Tomé la botella de Cabernet de la barra, la volví a poner en mi bolso y salí por la puerta principal. En el coche me senté un momento con el motor apagado. Los botes de reciclaje estaban al final de la entrada. Pensé en volver por ellos. Luego encendí el motor y salí. Conduje los primeros 3 kilómetros sin música. En el 4.º kilómetro encendí la radio, luego la apagué nuevamente. Para cuando tomé la autopista estaba pensando en la carpeta de mi teléfono, no en su contenido. Ya me lo había memorizado, pero la fecha de la captura de pantalla más antigua, la primera de hace 3 semanas, habría dicho. Pero la miré de nuevo esa mañana antes de conducir. Y la fecha en la esquina no era de hace 3 semanas, no era de hace 3 meses. Quiero que pienses en eso mientras te cuento lo que viene a continuación. El apartamento olía a aserrín
y a los productos de limpieza de los inquilinos anteriores cuando me mudé hace 6 meses y nunca me deshice completamente de ninguno de los dos. Llegué a pensar en él como un lugar honesto que no pretendía ser algo que no era, un dormitorio. Ventana que daba al este en la cocina. Cuando el sol entraba por la mañana, convertía el polvo en el aire en algo casi agradable de mirar, si no tenías ganas de llamarlo solo polvo. Puse mi bolso en la barra de la cocina, saqué el cabernet, lo abrí, vertí un vaso y bebí aproximadamente un tercio de él de pie junto al fregadero antes de dejarlo. Luego me senté en la mesa y abrí la carpeta. 11 capturas de pantalla más la de esta noche, la que tomé en mi teléfono en el estacionamiento antes de irme. Una foto del rostro de mi madre cuando dijo que se enferma, cuando yo estoy aquí. Excepto que esa no era una captura de pantalla. Eso era solo un recuerdo. Y los recuerdos no tienen marcas de tiempo, lo que es una de las muchas razones por las que prefiero la documentación. Comencé a leer desde el principio, cronológicamente. Como lees un informe cuando quieres entender el alcance completo de algo, antes de permitirte reaccionar a cualquier parte de él, la más antigua, primero. No voy a leerlas palabra por palabra, pero quiero que entiendas la arquitectura de ellas, porque eso fue lo que me impactó primero. No el contenido, sino la estructura. Hiro escribió a mi madre de la manera en que escribes a un doctor un registro clínico específico de síntomas con fechas. El martes estuvo distante conmigo en la cena y tuve esa sensación en el pecho otra vez. El sábado me miró de una manera determinada cuando mencioné la promoción y no pude dormir hasta casi las 3. La semana pasada en el cumpleaños de mamá hizo un comentario sobre la ensalada y tuve que excusarme al baño. No quería arruinar la cena así, que no dije nada. El comentario sobre la ensalada. Recuerdo que ella había hecho una ensalada de pasta con demasiado vinagre y yo le había dicho a mi madre en privado en la cocina que estaba un poco ácida. Mi madre debe haberlo mencionado. O Kira había estado parada en el pasillo donde no podía verla, o yo no había sido tan silenciosa como pensaba. 3 años, 4 meses y 11 días era la fecha en la captura de pantalla más antigua. Me senté con ese número un rato. 3 años no son una acumulación. 3 años son una práctica. 3 años son algo que decides hacer a algún nivel, incluso si la decisión vive debajo de la parte de ti que usa palabras. Terminé el cabernet. No serví más. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama. Por la mañana mi padre llamó su nombre en la pantalla 7:52 de la mañana, la misma hora a la que se ha estado despertando desde que se retiró de la oficina de correos en 2019. Vi que sonaba. Vi que se detuvo. Me levanté, hice café y me senté en la ventana que da al este hasta que el polvo y la luz dejaron de ser interesantes. Mi madre llamó al mediodía. Kira llamó a las 3:17, lo que me sorprendió. Kira casi nunca llama. Ella envía mensajes de texto. Encuentra las llamadas telefónicas confrontativas. Me lo dijo una vez y en ese momento pensé que era algo interesante de creer, cuando tú misma eres la fuente principal de confrontación en la mayoría de las habitaciones que entras. Observé su nombre en la pantalla hasta que pasó al buzón de voz. No dejó mensaje. Ese fue el día 1. El día 2 llamé a tía Ruth. Contestó en el segundo timbre como siempre lo hace, como si te hubiera estado esperando sin importar cuándo llames. Como si simplemente hubiera estado haciendo algo cerca y estuviera feliz de detenerse. Me pidieron que me fuera, dije. Una pausa. No sorprendida. Ruth procesa antes de hablar, lo cual siempre he confiado. ¿Cuándo anoche? ¿Dónde estás en casa? Mi casa. Bien dijo, y lo dijo de manera simple, sin ironía, lo cual también es algo en lo que siempre he confiado. Luego, ¿cómo estás?
Estoy leyendo algunas cosas que me están ayudando a entender la cronología. Otra pausa. Iré el sábado a menos que me necesites antes. El sábado está bien. Quiero contarte sobre tía Ruth porque ella es importante para esta historia y porque ha estado mayormente ausente de la versión de esta familia que te he descrito hasta ahora, lo cual es en sí mismo una especie de información. Ella es la hermana menor de mi padre, tiene 61 años. Vive a 40 minutos al norte de aquí en una casa que compró ella misma después de su divorcio en 2009. El tipo de casa limpia y deliberada que anuncia que se ha tomado una decisión sobre el resto de la vida de una persona. Y la decisión es que no haya más ruido. No la invité. Ella enseñó inglés en la escuela secundaria durante 22 años. Sabe cómo se construye una narrativa. Sabe la diferencia entre lo que una historia dice que trata y lo que en realidad trata. Ella y mi padre no hablan, no lo han hecho en 10 años. Cuando le pregunté por qué una vez, ella solo dijo que habían tenido un desacuerdo sobre cuánto valía la verdad y que decidió que no estaba dispuesta a seguir discutiendo sobre si tenía algún valor en absoluto. Nunca le dije a mi madre que aún la veía. Mi madre habría dicho algo sobre mantener la paz. Y yo habría tenido que explicar que la paz mantenida por omisión no es realmente paz. Es solo una habitación donde las personas han acordado no mencionar el olor. El día 3 comencé a organizar las capturas de pantalla por categoría en lugar de por fecha. Esto es el tipo de cosa que hago. No me estoy disculpando por ello. Estoy hecha en algún nivel fundamental de la creencia de que si algo se puede organizar, debe organizarse porque una pila de hechos y una secuencia ordenada de hechos no son lo mismo, aunque contengan la misma información. El orden es su propio tipo de argumento. Hice 4 categorías. Cosas que Kira dijo sobre lo que yo había hecho. Cosas que Kira dijo sobre cómo la hice sentir. Cosas que Kira dijo que pude verificar contra mi propia memoria. Y cosas que Kira dijo que no tenían relación con ningún evento que pudiera identificar, lo cual fue una categoría que encontré particularmente instructiva. La que sigo volviendo a revisar, incluso ahora, incluso después de todo, es esta. Mastica tan fuerte que no puedo pensar. Sé que suena algo pequeño, pero me hace sentir físicamente enferma estar en la misma habitación, como una respuesta real en mi cuerpo. Mamá. Lo busqué y creo que podría ser una condición real. Esa noche tuvimos sopa con cucharas. Quiero ser justa con Kira. Quiero ser justa con ella específicamente porque la justicia es lo que ella no me dio. Y creo que importa que yo haya sido justa de todos modos. No por su beneficio, sino porque el tipo de persona que quiero ser al final de esto no es alguien que se hizo más pequeña al intentarlo. Sé que ella estuvo genuinamente enferma cuando era niña. Sé que la versión del amor que aprendió de nuestros padres llegó en forma de atención, y esa atención llegaba de la manera más confiable cuando había un problema, y que tenía 6 años cuando aprendió eso, lo cual es demasiado joven para ser culpada por la lección incluso si eventualmente eres lo suficientemente mayor para ser responsable de lo que haces con ella. Sé todo eso. Lo sabía entonces, lo que también supe para el día 4. Sentada en mi sofá con la carpeta categorizada y un bloque amarillo en el que había escrito fechas y las había cruzado con mi propio calendario, fue que Kira había enviado a mi madre 47 mensajes en 3 años y 4 meses. 47. Algunos de ellos no eran nada cosas prácticas, quejas reales. La textura de una relación entre hermanos que tiene fricción porque todas las relaciones entre hermanos tienen fricción. No estoy pretendiendo que haya sido fácil vivir conmigo. Soy precisa y soy callada, y ocupo un cierto tipo de espacio que algunas personas encuentran cómodo y otras encuentran como una ventana abierta en invierno. Técnicamente dejando entrar aire, técnicamente un problema. Sé que no soy nada en esta historia. No te estoy diciendo que soy nada.
Lo que te estoy diciendo es que 47 mensajes en 40 meses y en ninguno de ellos mi madre respondió. ¿Has pensado en hablar directamente con Diane ninguno? Mi padre llamó nuevamente el día 5. Mi madre el día 6 2 veces. El día 7 Kira llamó otra vez y esta vez dejó un mensaje de voz. Y sé lo que estás pensando. Y no lo escuché de inmediato. Puse el teléfono en la barra y preparé la cena. Cena de verdad, de la que toma 40 minutos y ensucia 3 sartenes. La que nunca hacía cuando pasaba 2 o 3 noches a la semana en casa de mis padres llenando un rol que nadie me había asignado formalmente, pero de lo que todos habían llegado a depender. Comí en la mesa. Escuché el mensaje de voz después. La voz de Kira era suave, un poco rasposa en los bordes, como se pone la voz cuando alguien ha estado llorando o quiere que creas que lo ha hecho. Diane, solo quiero que sepas que no quería que esto fuera así. Sé que estás enojada. Yo también lo estaría. Solo espero que sepas que te quiero. Espero que sepas que no se trataba de no quererte. Dejé el teléfono. Lo que dijo era cierto. Eso fue lo que hizo tan difícil sostenerlo. No se trataba del amor. Nunca lo había sido. Ese fue precisamente el problema. Toda la arquitectura de lo que ella había construido nunca fue sobre si me quería o no. Se trataba de si yo existía de una manera que dejara suficiente espacio para ella. Y la respuesta a la que había llegado lentamente, cuidadosamente después de 3 años, 4 meses y 47 mensajes fue no. Tomé el teléfono, llamé a Ruth. El sábado sigue funcionando, dije. Pero trae café. Yo traeré el bueno, dijo ella. La fecha en la captura de pantalla más antigua, dije. ¿Vas a querer verla? ¿Qué tan antigua?, le dije. El silencio en su extremo duró unos 4 segundos, lo que para Ruth es el equivalente de una respiración profunda. Trae toda la carpeta, dijo. Ruth llegó a las 10 con un termo de café del lugar etíope en la calle Main y con la expresión específica que tiene cuando ya sabe que algo es malo y simplemente está esperando entender las dimensiones de eso. Se sentó en la mesa de la cocina. Puse el teléfono frente a ella con la carpeta abierta, la captura de pantalla más antigua en la parte superior, y me fui a la ventana mientras ella leía. No la observé. Miré el estacionamiento de abajo y conté los coches hasta que escuché cómo dejaba el teléfono sobre la mesa. Está bien, dijo. Está bien, siéntate, Diane. Me senté. Ella sirvió café en las 2 tazas sin preguntar cuál quería y empujó la más cercana hacia mí. Luego tomó el teléfono de nuevo y siguió leyendo. Bebí el café. Estaba muy bueno. Me concentré en eso. Cuando finalmente dejó el teléfono por segunda vez, no dijo nada de inmediato. Esto es una de las cosas que siempre me ha gustado de Ruth. Ella trata el silencio como una respuesta legítima en lugar de un espacio que debe llenarse. Se quedó con la carpeta un momento. Como te quedas con una factura que es más alta de lo que esperabas, dejando que el número se vuelva real antes de decidir qué hacer al respecto. 3 años, dijo. 3 años, 4 meses y tu madre nunca lo supo. Asintió. Giró la taza en sus manos. Cuéntame sobre la peor cosa que realmente hiciste. La miré. No te estoy pidiendo que defiendas a Kira, ella dijo. Te pregunto porque sabes que hay algo y preferiría escucharlo de ti que encontrarlo entre líneas. Ella me conoce. Eso es lo que pasa con Ruth. Ella enseñó inglés durante 22 años. Ha leído más narrativas de las que la mayoría de las personas encuentra en toda una vida. Y sabe la diferencia entre un protagonista que está completamente libre de culpa y uno que simplemente es lo suficientemente honesto como para decir lo contrario. Hace 5 años, dije. Kira tomó mi coche sin pedírmelo y rayó el parachoques trasero. No me lo dijo. Lo descubrí un domingo por la mañana cuando iba al supermercado y volví dentro y fui ruidosa al respecto frente a mi madre y quienquiera que estuviera en casa en ese momento. Tan ruidosa. No grito, pero fui muy clara y no modulé para la audiencia. ¿Y ella lloró?
Ruth esperó, y no me disculpé de la manera en que ella quería que lo hiciera. Me disculpé por el volumen, no por estar enojada. ¿Estuviste mal por estar enojada? No. Pero ella tenía 21 años y había rayado mi coche y estaba llorando. Y yo seguí siendo precisa al respecto, lo que probablemente se sintió peor que si hubiera gritado. Rodeé la taza con ambas manos. Eso está ahí. Mensaje 14. La forma en que lo describe ella dice que la ataqué frente a la familia, pero lo que hice fue negarme a hacerlo más pequeño de lo que era. Y ella experimentó eso como un ataque. Ruth se quedó callada un momento. Luego, entonces, tomó algo cierto y construyó 47 mensajes alrededor de eso. Tomó algo cierto y construyó una historia médica alrededor de eso. La palabra médica aterrizó en la habitación entre nosotras con un peso particular. No lo había dicho en voz alta antes. Decirlo a Ruth, ver cómo su rostro entendía toda la forma de eso, fue la primera vez que me permití reconocer lo que en realidad sabía. Esto no era simplemente una hermana que me encontraba difícil. Kira había estado describiendo mi presencia en su vida como una enfermedad física. Lo había dado en sus mensajes a mi madre el lenguaje de los síntomas, los brotes y los tiempos de recuperación. Había hecho que mi existencia fuera algo que requería manejo. Ella está en terapia ahora, dije. Papá lo mencionó. Su terapeuta aparentemente está de acuerdo en que el ambiente en casa está afectando su progreso. Ruth dejó su taza con una precisión que significaba que estaba eligiendo no decir algo. ¿Qué dije? Un terapeuta solo puede trabajar con la información que le dan. Asentí. También pensé en eso. Pensé en Kira sentada en una oficina en algún lugar contando la historia de la manera en que la había estado contando a mi madre durante 3 años. La arquitectura ya sólida, los detalles ya seleccionados y organizados. Pensé en alguien entrenado para escuchar, escuchando esa historia y sin ninguna forma de saber lo que se había dejado en la sala de edición. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ruth. Sí. ¿Cuándo lo supiste no sospechar? No. Miré el termo sobre la mesa. El estacionamiento de afuera se había quedado más tranquilo. En algún lugar del edificio, alguien estaba pasando la aspiradora. El día de la primera captura de pantalla dije, cuando lo leí y pensé, sé que estás cansada de escuchar esa frase. Supe entonces que estaba leyendo el medio de algo, no el principio. Y antes de eso pensé en la mesa de la cena, los botes de reciclaje, el paño de cocina, la calidad específica de estar en una habitación donde tu presencia es tolerada en lugar de deseada, lo cual es una textura tan familiar que dejas de registrarla como algo inusual. De la misma manera en que dejas de registrar el sonido del tráfico si vives cerca de una autopista el tiempo suficiente. Creo que lo supe durante mucho tiempo, dije. Simplemente seguí archivando lo bajo. Así son las familias. Ruth me miró con calma. ¿Es eso lo que aún piensas? El ruido de la aspiradora en el edificio se detuvo. El estacionamiento estaba en silencio. La luz del este entraba por la ventana de la cocina en el ángulo que toma alrededor de las 11, el que hace visible el polvo. Pensé en la niña de 9 años que ponía su propia alarma, revisaba su tarea y aprendía a ocupar exactamente el espacio adecuado. Pensé en ella decidiendo una tarde sin testigos, que esta era simplemente la forma del amor y que esa forma era su culpa, y que si se volvía lo suficientemente pequeña, tal vez finalmente cambiaría. No había cambiado. Me había vuelto muy buena en ser pequeña y no había cambiado nada. No dije. Ya no creo eso. Ruth asintió una vez. De la forma en que asiente cuando algo se ha resuelto. Tomó su taza. Yo tomé la mía afuera. Un coche arrancó en el estacionamiento y se alejó. Y el espacio que dejó fue solo un espacio, no una ausencia, solo espacio. Entonces ella dijo, ¿qué quieres hacer con la carpeta?
Me había hecho esa pregunta cada noche durante una semana. La había dado vuelta como se da vuelta una herramienta que nunca has usado antes, tratando de entender para qué sirve, qué daño puede hacer si eres la persona adecuada para sostenerla. Nada aún, dije. No estoy haciendo nada con ella aún. Ruth asintió de nuevo. Ella entendió el aún. Mi madre llamó en el 8º día, no en el 9º ni en el 10º el 8º. Lo que me dijo que había aguantado exactamente lo que podía antes de que la incomodidad de la situación superara la incomodidad de hacer la llamada. Contesté, hola mamá. Hola cariño. Una pausa del tipo con muebles en ella. ¿Cómo estás? Bien. Trabajando bien. Eso está bien. Otra pausa. Al fondo pude escuchar el grifo corriendo, luego parándose. Estaba en la cocina, claro, estaba en la cocina. La espalda de tu padre le ha estado molestando. Se la lastimó moviendo algo en el garaje. Debería ver a alguien por eso. ¿Sabes cómo es? Le dije que llamara al doctor Merrick. Aún tiene el número. Lo escuché abrir el grifo brevemente. Luego, te extraño, Diane. No lo siento. No he estado pensando en lo que pasó, o no estoy segura de que hayamos manejado eso correctamente, solo te extraño, lo cual es cierto, creo, en cuanto a lo que se refiere. Mi madre extraña a la función tanto como a la persona, y no lo digo con crueldad. Ella es una mujer que experimenta el amor más fluidamente a través de la proximidad y la rutina, y mi ausencia había alterado su rutina. Y esa alteración se registró como el hecho de que me extrañaba. Y a algún nivel esas cosas son lo mismo. A algún nivel yo también te extraño, dije, porque también era cierto en cuanto a lo que se refiere. Me invitó a cenar el siguiente domingo. Dijo que iba a hacer pot roast, lo cual era una coincidencia, o una rama de olivo disfrazada de plato del menú. Dije que sí. Escribí la fecha en mi calendario con lápiz, lo que reconocí incluso al hacerlo como un pequeño y privado acto de autopreservación. La cena del domingo fue tranquila de la manera en que las cosas son tranquilas, cuando una habitación llena de personas ha acordado centrarse en la comida. Mi padre habló sobre el garaje y la espalda y eventualmente el doctor. La oficina de Merrick, que aparentemente ya había sido llamada. Mi madre había hecho el pot roast correctamente, como siempre lo hace, con las cebollitas perla, que tardan una eternidad en pelarse, y que nadie más que ella se molestaría en preparar, lo cual es una forma de amor que reconozco incluso cuando es la única forma disponible. Kira llegó 22 minutos después que yo. Entró por la puerta con el abrigo aún puesto, las mejillas sonrojadas por el frío, y se detuvo en el umbral de la cocina cuando me vio. Algo cruzó su rostro demasiado rápido para nombrarlo, como algo que emerge brevemente en el agua antes de volver a bajar. Luego sonrió, abrió los brazos. «¿Viniste?», dijo, como si mi presencia allí fuera un regalo que no esperaba. Me levanté y la dejé abrazarme. Se quedó un momento más de lo necesario con la barbilla sobre mi hombro, y yo puse mis manos sobre su espalda y miré la pared encima de la estufa y no pensé en nada específico. El pot roast olía bien. La cocina estaba cálida. Afuera estaba a 31 grados y el Pearl Jam que mi vecino pone los domingos por la mañana no era audible desde aquí. «Me alegra que estés aquí», dijo al oído. «Lo sé», respondí. Se separó y me miró con algo suave en su expresión, y yo la miré de vuelta. Y lo que pasa con Kira es que ella es genuinamente buena en esto. La calidez, la apertura, la calidad de atención, que te hace sentir por un momento como si la habitación se hubiera orientado hacia ti. No es completamente una actuación. Ella lo contiene junto con todo lo demás. Como la mayoría de las personas contienen contradicciones, como la mayoría de nosotros somos capaces de ser exactamente lo que decimos, ser en algunos momentos y algo completamente diferente en otros. Ayudé a mi madre a llevar los platos a la mesa. Kira sirvió vino. Mi padre contó la historia sobre la recepcionista del doctor Morex.
que aparentemente lo había reconocido de la oficina de correos y le había dado una cita más temprano, la cual contó con la satisfacción de un hombre que ha descubierto que 30 años de entrega de correo confiable tienen aplicaciones prácticas en la jubilación. Fue objetivamente una noche agradable. Comí el pot roast, bebí una copa de vino, ayudé a limpiar la mesa y lavar los platos mientras mi madre secaba. Lo mismo de siempre, las mismas posiciones que siempre habíamos ocupado. Kira desapareció arriba alrededor de las 8. Me despedí de mis padres, abracé a mi madre y fui a recoger mi abrigo del perchero junto a la puerta. Los abrigos están colgados cerca de la parte inferior de las escaleras. Arriba de mí, en el descansillo, Kira estaba en su teléfono. No sabía que yo estaba allí. Yo había venido de la cocina, no de la sala, y las escaleras están alfombradas, y yo estaba en calcetines. No estaba tratando de escuchar. Quiero ser clara sobre eso. Estaba alcanzando mi abrigo. No está bien, decía. Su voz era baja y tranquila, la voz que usa con las personas para las que no tiene que hacer una actuación. Ella vino a la cena. Fue lo que fue. Todos estaban siendo una pequeña exhalación de aire que casi era una risa. Cuidado. Sostuve mi abrigo en mis manos y no me moví. Lo sé. Es solo que, mira si siempre va a ser así yo gestionando cada habitación en la que ella entra. Entonces, eventualmente algo tendrá que cambiar de nuevo. No puedo seguir haciendo esto indefinidamente. Una pausa mientras la otra persona hablaba. No lo sé. Y si pasa de nuevo, quiero decir, sé qué hacer. He pensado en eso. No es complicado. Se movió en el descansillo arriba de mí y yo retrocedí silenciosamente hacia la oscuridad del pasillo. De todos modos, estará bien. Déjame llamarte después. Me puse el abrigo. Volví a la cocina, le dije buenas noches a mi madre por segunda vez. Y salí por la puerta principal. En el coche me senté un momento con las manos sobre el volante. Los botes de reciclaje estaban adentro. Alguien los había traído. Tal vez la espalda de mi padre lo permitió. Tal vez Kira. Tal vez una versión de la familia que funcionaba correctamente cuando yo no estaba dentro para alterar la atmósfera. Pensé en eso de no es complicado. Pensé en eso de sé qué hacer. 3 años y 4 meses de documentación. Y ella ya estaba planeando el siguiente movimiento. Arranqué el motor, puse el coche en reversa. Aquí está lo que quiero preguntarte y quiero que realmente lo pienses en lugar de responder de inmediato. Si estuvieras sentado en ese coche con esa carpeta en tu teléfono y esa voz todavía en tu oído, ¿qué harías? ¿Volverías a entrar? ¿Llamarías a alguien? ¿Esperarías a ver qué pasa? Como cuando esperas y ves con los sistemas meteorológicos las conversaciones difíciles y las cosas que esperas que se resuelvan por sí solas sin tu intervención. Yo había estado esperando y viendo durante 3 años y 4 meses. Puse el coche en marcha y me alejé del borde de la acera. Algunas decisiones no se sienten como decisiones cuando las tomas. Se sienten como la única dirección disponible. Como un río no decide moverse cuesta abajo. Para cuando llegué a la autopista ya había dejado de preguntarme qué iba a hacer y comencé a preguntarme solo una cosa. Cuando pasaron 2 semanas volví al trabajo, volví a mis rutinas. Volví a la disciplina particular de comportarme normalmente cuando lo normal se había convertido en una categoría que estaba revisando desde adentro. Mi madre llamaba 2 veces a la semana, siempre por la tarde, siempre desde la cocina, según los sonidos de fondo. Hablábamos sobre la espalda de mi padre que estaba mejorando. Hablábamos sobre una tubería debajo del fregadero que había comenzado a hacer un ruido. No hablábamos sobre Kira, lo que significaba que hablábamos sobre Kira en cada silencio, cada redirección, cada selección cuidadosa del tema. Me volví fluida en ese lenguaje en particular hace años. Lo hablaba con ella sin esfuerzo. Luego mi padre llamó un miércoles. Mi padre no llama. Él responde llamadas. Participa en llamadas que han sido hechas por otras personas.
pero en 32 años de ser su hija podría contar con una mano la cantidad de veces que él había levantado el teléfono y marcado mi número con intención. Así que cuando su nombre apareció en mi pantalla a las 6:45 de un miércoles por la tarde, entendí antes de contestar que esto no tenía que ver con su espalda. «Hola, papá». «Hola, pequeña», aclaró la garganta. Siempre aclara la garganta antes de decir algo que no quiere decir. «¿Tienes un minuto, claro?» Otro aclarado de garganta. «No quiero meterme en medio de nada. Sabes, no me gusta meterme en medio de las cosas. Lo sé, pero tu madre pensó que yo debía ser quien te lo dijera». Entonces, una pausa. «Kira ha estado viendo a alguien, a una terapeuta, ha estado yendo desde antes de que pasara todo aparentemente. Y la terapeuta está diciendo que el ambiente en casa es parte de lo que ha estado afectando el progreso de Kira. Que el estrés en el ambiente del hogar tiene un efecto medible». Así lo dijo, efecto medible. Y está recomendando algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios ella piensa? Quiero decir, esto lo dice la terapeuta, no nosotros. Ella piensa que sería beneficioso para Kira pasar más tiempo en la casa sola, solo con tu madre y conmigo, mientras trabaja en algunas cosas. Estaba en mi cocina. Me senté. «Papá, sé cómo suena eso. ¿Sabe ella a quién está describiendo? ¿Sabe la terapeuta que hay una segunda hija? Diane, te lo pregunto en serio». «Ella sabe lo que Kira le ha contado», dijo, y su voz estaba tranquila y un poco cansada. Y entendí que me estaba diciendo la verdad de la única manera que él era capaz de hacerlo, de manera indirecta, con reservas, en una forma que le permitía creer que no lo había dicho todo. La terapeuta sabía lo que Kira le había contado. 47 mensajes comprimidos en sesiones curados, organizados, ya moldeados, por 3 años de práctica en algo que sonaba como una paciente describiendo síntomas, y no como una narrativa que alguien había estado construyendo durante años. Agradecí a mi padre. Dijo que lo sentía. Le creí. Después de colgar me quedé sentada en la mesa un rato. La ventana del este estaba oscura a esa hora. La televisión de los vecinos pulsaba a través de la pared compartida. Una risa enlatada a intervalos irregulares. La idea de otra persona sobre lo que era gracioso. Ruth me llamó esa noche. Le conté sobre la llamada de mi padre. Un efecto medible, repitió. Esas fueron las palabras. Ella lo ha llevado a un profesional que tiene una sola fuente. Ruth estuvo en silencio luego muy cuidadosamente. «¿Cómo estás?», pensé en eso. «No estoy triste», dije. «Quiero que sepas eso». Pensé que lo estaría, pero no lo estoy. Creo que la tristeza ya ocurrió. En algún lugar en medio de leer esos mensajes, y lo que queda ahora es otra cosa. ¿Qué tipo de otra cosa? La clase que sabe lo que está haciendo. Ruth dijo que vendría de nuevo ese fin de semana. Dije que no era necesario. Ella dijo que sabía que no era necesario. Fueron 2 días después de esa conversación que Kira publicó algo en Facebook. No sigo a Kira en las redes sociales. Tomé esa decisión silenciosamente y sin hacer anuncios hace unos 2 años. De la misma manera, tomé varias decisiones silenciosas y sin anuncios, pero tenemos amigos en común. Y una de ellas, una mujer llamada Patricia, con quien fui al instituto, y que tiene buenas intenciones en la manera directa y sin filtrar de alguien que nunca ha aprendido a considerar. Al público me envió una captura de pantalla con el mensaje. ¿Viste esto? La publicación tenía 3 párrafos sobre sanación, límites y el coraje que se necesita para proteger tu propia energía. Estaba escrita en primera persona con la especificidad de alguien describiendo un dolor genuino. Y debajo de eso pude ver la estructura, la misma arquitectura que había estado leyendo durante 3 semanas, solo que formateada para consumo público en lugar de entrega privada.
La foto del perfil tenía un filtro suave, el tipo que suaviza todo ligeramente, que añade un toque de calidez a todo lo que toca. Tenía 53 me gusta, varios comentarios diciendo, eres tan valiente, y esto es tan importante, y enviando amor. Lo miré durante mucho tiempo, luego dejé el teléfono y comencé a lavar los platos que había dejado en el fregadero desde la cena. Y a mitad de camino me reí, no porque fuera exactamente gracioso, sino porque hay una calidad específica al ver a alguien realizar su sufrimiento para una audiencia de personas que no tienen motivo para cuestionar la actuación, y esa calidad a cierta distancia. Tiene una textura que es casi cómica. Kira había puesto un filtro suave sobre su dolor y lo llamó sanación. Lo había hecho en público. Tenía 47 mensajes privados y una publicación de Facebook ligeramente editada, y no se había sentada en cualquier habitación desde la que la había escrito que ambos estaban ahora en la misma carpeta. Llamé a mi madre al día siguiente y le pregunté si podíamos hablar. Solo las dos, dije, en la casa. Ella dijo, sí, claro. Ven el jueves después del trabajo. Tendré la cena lista. Le agradecí y colgué el teléfono. Luego me senté y pensé en mi madre en esa cocina, el podcast sonando a bajo volumen, la olla en la estufa que no necesita ser removida, pero que se remueve de todos modos, el teléfono apoyado contra el soporte de toallas de papel, la pantalla encendida, sus manos mojándose, la forma en que siempre lo pone en altavoz cuando sus manos se mojan. Sabía eso de ella desde hacía 32 años. Simplemente nunca antes había considerado cuán útil era. Mi madre tenía nuevamente el pot roast en la estufa. No sé si lo eligió deliberadamente o si simplemente es lo que hace en noviembre, pero la cocina olía igual que hace 3 semanas y la similitud tenía una cualidad que no podía nombrar. No confort, no ironía, algo intermedio que no tenía palabra. Ella se veía cansada. Eso fue lo primero que noté cuando abrió la puerta. La fatiga particular de alguien que ha estado gestionando algo invisible durante demasiado tiempo. Nos sentamos en la mesa de la cocina con 2 tazas de té y hablamos como aprendimos a hablar por teléfono durante estas últimas semanas, con cuidado en el centro no controversial de las cosas. La espalda de mi padre ya estaba casi completamente recuperada. La tubería debajo del fregadero había sido revisada. Ella había ido a su club de lectura y no le gustó el libro, pero le gustó la compañía. Su teléfono estaba sobre la barra detrás de ella, apoyado contra el soporte de toallas de papel. El podcast estaba sonando el mismo canal de crímenes reales de siempre. La voz de una mujer describiendo una línea de tiempo de eventos en el tono neutral y cuidadoso de alguien que está reuniendo hechos para una audiencia. Las manos de mi madre estaban secas. Sostenía la taza con ambas manos. Hablamos sobre el club de lectura un rato, sobre la mujer llamada Plet, que traía la misma salsa de espinacas todos los meses independientemente del tema. Luego se volvió para revisar el pot roast y sus manos se metieron en el agua del fregadero y su teléfono estaba justo allí, y el hábito vive en el cuerpo después de 32 años, y presionó el botón sin pensarlo en absoluto. El podcast pasó al altavoz. Lo bajó un poco. Sus manos seguían en el agua. Rodeé la taza con ambas manos. Pasaron 7 minutos. Hablamos. El pot roast necesitaba otros 40 minutos. Plet aparentemente también tenía opiniones sobre combinaciones de vino. Luego el teléfono de mi madre se iluminó en la barra. Kira. Mi madre echó un vistazo, luego me miró. Algo se movió en su rostro, no culpa más cerca de una disculpa. Estiró la mano hacia el teléfono. ¿Puedes contestarlo?, le dije. Ella vaciló. Mamá Contéstalo tomó el teléfono. Sus manos seguían mojadas. Lo cogió de la misma manera en que siempre lo hace. Hola, cariño, dijo. La voz de Kira llegó por el altavoz clara como todo.
La cocina no es una habitación grande. Hola, ¿es un mal momento? No solo estoy haciendo la cena, está bien bueno. Solo quería chequear. Tuve mi sesión hoy y hablamos sobre algunas cosas y he estado pensando en ello toda la tarde. ¿Cómo fue? ¿Estuvo bien? Difícil, pero bien. Ella quiere que empiece a pensar en lo que realmente necesito como específicamente, no solo en general. Lo que necesito para sentirme segura en casa. Una pausa. Y he estado pensando en eso. Y creo que una de las cosas es que necesito saber que si las cosas empiezan a sentirse como se sentían antes, me escucharás, como realmente escucharme. No solo, no quiero tener que convencerte cada vez. Te escucho, dijo mi madre, porque el progreso que estoy haciendo allá es real, pero es frágil ahora mismo. Eso es lo que sigue diciendo, frágil. Y el ambiente en casa necesita apoyar eso, no trabajar en contra de ello. ¿Y yo solo? Kira exhaló. Quiero saber que estás de mi lado. Siempre estoy de tu lado. Lo dices. Pero luego ella viene a la cena y todo. Un cambio en su voz, sutil. La relajación que ocurre cuando crees que estás en una conversación privada. Simplemente vuelve a ser como antes. Ella simplemente se sienta allí y ocupa todo este espacio y todos se ajustan a ella, sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Y se supone que estoy sanando y en lugar de eso, solo estoy gestionando de nuevo. Aún así, mi madre se dio la vuelta desde el fregadero, me miró a través de la cocina. Yo la miré de vuelta. Kira seguía hablando. La quiero. Quiero que sepas que no estoy diciendo nada de esto porque no la quiera. Pero hay una diferencia entre amar a alguien y poder estar en la misma habitación que ellos. Y he estado tratando de explicar eso durante tanto tiempo. Y solo. Necesito que alguien finalmente me crea. No me lo estoy inventando. No estoy siendo dramática. Ella me hace sentir como si estuviera desapareciendo. Y no creo que siquiera sepa que lo está haciendo, lo cual es casi peor. Sabes, es como intentar explicar el clima. Las manos de mi madre estaban a sus lados. Me miró durante un largo momento. No me moví. No le ofrecí nada. No tranquilizarla, no darle permiso, no una salida. Simplemente me senté allí en su mesa de la cocina con el té enfriándose y dejé que la habitación sostuviera lo que estaba sosteniendo. Ella extendió la mano y cogió el teléfono. Lo dejó sobre la mesa boca arriba, allí. Su voz continuó desde el altavoz ahora más suave, moviéndose hacia algo que sonaba como resolución. Y creo que el siguiente paso probablemente sea hablar sobre cómo serán las reuniones familiares de aquí en adelante porque no puedo seguir. Mi madre dijo en voz baja al teléfono sobre la mesa. Necesito llamarte después. No esperó una respuesta. Colgó la llamada. La cocina estaba muy tranquila. El pot roast hizo un pequeño sonido en la estufa. Afuera, alguien estaba entrando en el área de estacionamiento. Los faros cruzaron la ventana por un momento y luego desaparecieron. Mi madre se sentó frente a mí. Miró el teléfono sobre la mesa entre nosotros. ¿Cuánto tiempo? Dijo. No era exactamente una pregunta. Era el comienzo de la comprensión. Metí la mano en mi bolsillo. Puse mi propio teléfono sobre la mesa. Carpeta abierta. La captura de pantalla más antigua en la parte superior. 3 años, dije. 4 meses. Mi madre leyó lentamente. La observé como se observa a alguien abriendo algo que no se puede volver a cerrar. No con satisfacción, no con temor, solo con la atención particular de alguien que entiende que lo que está pasando es permanente y debe ser presenciado correctamente. No reaccionó ante las primeras. Su rostro permaneció compuesto durante las primeras varias, como los rostros permanecen compuestos cuando la mente aún está organizando lo que los ojos están leyendo. Luego llegó a una, no sé cuál. No miré la pantalla y su mandíbula se movió ligeramente. Siguió leyendo.
Cuando terminó, puso el teléfono sobre la mesa y miró hacia la ventana. Su propio teléfono vibró. El nombre de Kira. Dejó que sonara. Se detuvo y luego comenzó de nuevo. Lo levantó. «Necesito un poco de tiempo», dijo. «Te llamaré más tarde». Kira dijo algo que no pude oír. Mi madre dijo: «Lo sé, te llamaré más tarde». Luego colgó y dejó el teléfono boca abajo y lo dejó así. Nos quedamos en silencio un rato. El pot roast hizo ruidos ocasionales en la estufa. Ninguna de nosotras se movió para revisarlo. «Estaba enferma», dijo finalmente mi madre cuando era pequeña. «¿Lo recuerdas?» «Lo recuerdo. Creo que nunca». Nunca dejé de reaccionar hacia ella como si todavía estuviera enferma. Lo dijo con cuidado, como se dice algo que has entendido por primera vez solo unos segundos antes. Cada vez que ella decía que no se sentía bien, alguna parte de mí estaba de nuevo en esa habitación del hospital y yo simplemente no lo cuestioné, no me dejé. Asentí. Eso no es una excusa. Lo sé, no lo es. Me miró directamente por primera vez desde que había puesto el teléfono sobre la mesa. Sus ojos estaban secos. Mi madre no es una mujer que llore fácilmente, lo cual siempre he entendido como algo que compartimos. No sabía que me estaba enviando esos, dijo. Quiero decir, sabía que llamaba. Sabía que hablaba conmigo sobre ti. No sabía que... No pensé en ello como un registro, una pausa. Debería haberle dicho que hablara contigo. Debería haberlo dicho cada vez. No lo hice. Eso es responsabilidad mía. Sí, dije, lo es. Ella absorbió eso. No lo discutió. Oímos la puerta principal. Kira entró en la cocina todavía con el abrigo puesto, sus ojos moviéndose de nuestra madre a mí y de vuelta. Haciendo el rápido recálculo de alguien que ha entrado en una habitación que contiene la combinación equivocada de personas. La expresión que había estado componiendo en el camino, pude ver los restos de ella. La suavidad preparada no tenía un público sobre el que aterrizar. El rostro de mi madre estaba inmóvil. El mío no era nada en particular. Kira miró los dos teléfonos sobre la mesa. Mamá dijo: «Suave un comienzo». «Siéntate, Kira», dijo mi madre. La forma en que lo dijo no fue cruel, pero no era la voz a la que Kira estaba acostumbrada. Era algo más viejo y más asentado, una voz que ya había tomado una decisión sobre sí misma. Me levanté, tomé mi teléfono de la mesa y lo guardé en mi bolsillo. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Miré a mi madre. «Te llamaré». Ella asintió. Miré a Kira. Estaba parada muy quieta, con la mano sobre el respaldo de una silla, su rostro haciendo algo que no lo había visto hacer antes, no actuando, no organizándose, solo presente e incierta y joven, de una manera que de repente me recordó brevemente a una niña de 6 años, con miedo al olor de los hospitales. La entendí. Quiero ser clara con eso. Entender no es lo mismo que lo que viene después. «Cuídate», le dije, y lo decía en serio. Salí. El aire afuera estaba muy frío. Fui a mi coche, puse mi bolso en el asiento del pasajero. Y me senté un momento mirando a nada. Los botes de reciclaje estaban al final de la entrada. Los dejé allí. Saqué mi teléfono, llamé a Ruth. Contestó al segundo timbre. «¿Cómo te fue?», dijo. Miré la casa. Una luz encendida en la cocina. La cortina inmóvil. «Ya está», dije. Ruth guardó silencio un momento, luego con cuidado. «¿Cómo te sientes?», pensé en la niña de 9 años que aprendió a ocupar exactamente el espacio correcto. Pensé en 32 años de archivos. Todas las cosas anotadas y almacenadas y nunca recuperadas. Pensé en la mandíbula de mi madre moviéndose mientras leía. Pensé en el rostro de Kira cuando ya no quedaba actuación que dar, como yo misma dije. Por primera vez en un buen tiempo, arranqué el motor, puse el coche en reversa. Y quiero dejarte con una pregunta. No sobre Kira, no sobre mi familia, sobre ti. ¿Hay algo que hayas sabido durante mucho tiempo que has estado archivando bajo? Así son las cosas.
porque yo archivé cosas bajo ese encabezado durante 3 años y 4 meses y 28 años antes de eso. Y lo que aprendí sentado en ese coche en el frío de noviembre es que el archivo no se va, solo se vuelve más pesado. En algún momento el peso se convierte en una elección. Hay algo que nadie te dice sobre las familias que funcionan con el dolor de una sola persona. Necesitan un testigo, no un salvador, no un solucionador. Solo alguien dispuesto a ver claramente y dejar de pretender que el desenfoque es normal. Si alguna vez has sido el que trae los botes de reciclaje sin que te lo pidan, el que se disculpa por ocupar espacio, el que archiva las cosas, bajo así son las familias, quiero que escuches esto. Quiero hablar sobre el podcast. La madre de Diane mantiene su teléfono apoyado contra el portarrollos de papel de cocina en la cocina. Escucha podcasts de crímenes reales a bajo volumen mientras cocina. Cuando se le mojan las manos, pulsa el botón del altavoz sin pensar. Lleva años haciendo esto. Es, como dice Diane, un hábito que vive en el cuerpo. Durante 32 años, Diane vio a su madre hacer esto. Y una tarde de jueves en noviembre, sentada a la mesa de la cocina, con 2 tazas de té y una conversación cuidadosamente elegida sobre clubes de lectura y dip de espinacas, esperó. Pasaron 7 minutos. El asado de olla necesitaba otros 40 minutos. Pete tenía opiniones sobre los maridajes de vino. Y entonces llamó Kira. Las manos de su madre estaban mojadas. El hábito es el cuerpo. Altavoz, claro como el agua. Ella solo se sienta ahí y ocupa todo este espacio y todos se adaptan a ella sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Y se supone que estoy sanando y en cambio solo estoy gestionando de nuevo. Diane no se movió. No le ofreció a su madre una salida, ni tranquilidad, ni permiso, ni el pulido practicado que había pasado 32 años proporcionando. Se sentó con el té enfriándose y dejó que la habitación contuviera lo que estaba conteniendo. Su madre terminó la llamada. Puso su teléfono boca arriba sobre la mesa. Miró a Diane. ¿Cuánto tiempo? No era una pregunta. Fue el comienzo de la comprensión. A lo que sigo volviendo con la historia de Diane es a la calidad de su contención. No en la mesa de la cena cuando Kira habló extensamente sobre su dolor de cabeza. No en el coche después de que le dijeran que se fuera, ni siquiera en la semana de llamadas ignoradas, cuando la carpeta estaba en su teléfono 47 capturas de pantalla organizadas por categoría en un bloc de notas amarillo. La contención en la mesa de la cocina un jueves de noviembre, cuando podría haberle advertido a su madre que el teléfono estaba en altavoz, cuando podría haberlo hecho más fácil, cuando el hábito de facilitar todo estaba tan arraigado en ella que era casi involuntario. No lo hizo, no por estrategia, por el agotamiento de 32 años de despejar el camino para gente que nunca notó que el camino había sido despejado. Ella solo se sentó allí y la verdad entró en la habitación sin que nadie tuviera que llevarla. Ubarra, cansado de escuchar esto, 138, 7,000 votos a favor. Sé que estás cansado de oír esto. Leyó esa frase en la primera captura de pantalla y supo inmediatamente que estaba leyendo la mitad de algo, no el principio. No me arrepiento de volver a mencionarlo. No me repito. Cansado, fatiga que ya se había acumulado. 3 años y 4 meses de acumulación resultó. La captura de pantalla más antigua no era de hace 3 semanas. Ese detalle, la fecha en la esquina de la primera, es el detalle del que depende toda la historia. La habían archivado como un problema durante más tiempo de lo que ella sabía, pero ella guardó el recibo. Ope responde: la fecha fue lo que cambió la calidad de lo que sentía. Antes de encontrarlo, había algo a lo que llamaba un agravio que se sentía manejable, casi clínico. Un periodo discreto, un patrón que podía acotar y abordar.
Cuando ordené por fecha y vi cuán atrás llegaba la palabra queja, dejó de funcionar. Lo que estaba mirando no era un desarrollo reciente al que pudiera responder. Fue una práctica, algo que había sido construido, mantenido y cuidado. La palabra a la que seguía volviendo era arquitectónica. Ella había construido algo durante 3 años y 4 meses. Acababa de encontrar los planos. U/47 mensajes. 119,4,000 votos a favor, 47 mensajes en 40 meses. Y en ninguno de ellos le respondió su madre. ¿Has pensado en hablar con Diane directamente? Ni uno. Ese detalle es al que sigo volviendo, porque los mensajes de Kira no eran secretos. Su madre los sabía. Había estado recibiéndolos. Estaba cansada de recibirlos, lo que significa que los había estado recibiendo lo suficientemente largo como para que llegara la fatiga. Y en cada respuesta, en cada conversación, en cada cena dominical y sesión de lavar los platos, nunca le había dicho a su hija: la persona que estás describiendo merece oír esto de ti. Ese silencio es su propia clase de respuesta. El OP responde: quiero tener cuidado con mi madre aquí porque el panorama completo es complicado. Es una mujer que experimenta el amor con mayor fluidez a través de la proximidad y la gestión de la angustia inmediata. Cuando Kira sentía dolor, el instinto era absorberlo, ser el contenedor. No estaba, creo, construyendo conscientemente un caso contra mí. Ella solo estaba disponible para la persona que tenía delante, sin preguntar qué le estaba costando a la persona que no lo estaba. Eso no es crueldad, es un fracaso de un tipo diferente, el tipo que no requiere ninguna malicia para causar un daño real. U/abogado del diablo aquí, vas 28,6,000 votos a favor. Quiero plantear algo. Diane dice que lo peor que hizo en realidad fue el incidente del coche. Kira raspó el parachoques sin decírselo. Diane la confrontó con precisión y sin disculparse por el volumen. Y Kira experimentó esa precisión como un ataque. La lectura de Diane es que se negó a hacerlo más pequeño de lo que era. Pero hay una versión de esto en la que la forma particular de Diane de ocupar espacio precisa, exacta, emocionalmente disciplinada, sea genuinamente difícil para alguien con un sistema nervioso diferente, no como justificación para 47 mensajes, pero como algo real que existía junto a esos mensajes. OP responde: sí, se lo dije así a Ruth. No soy nada en esta historia. Mi precisión es real. La calidad del espacio que ocupo es real. Sé que soy el tipo de persona que algunos encuentran como una ventana abierta en invierno, técnicamente dejando entrar aire, técnicamente un problema. No necesito ser sin fricción para merecer un trato justo. Esas son cosas diferentes. La pregunta no es si Kira me encontró difícil. Podría encontrarme genuinamente difícil. La pregunta es, ¿qué haces con eso? Puedes encontrar a un hermano difícil y aún así negarte a enviar 47 mensajes clínicos catalogando su presencia como una condición médica. Esas son opciones que ambas existieron. U/abogado del diablo aquí responde: puedes encontrar a un hermano difícil y aún así negarte a enviar 47 mensajes clínicos, catalogando su presencia como una condición médica. Esas son opciones que existían ambas. Esa es la frase que zanja esto. U/Ruth enseña inglés, 94,2,000 votos a favor. Ruth condujo 40 minutos con café etíope, se sentó en la mesa de la cocina de Diane y leyó 47 capturas de pantalla. No consoló primero, no tranquilizó. Ella preguntó: cuéntame sobre lo peor que realmente hiciste, no para defender a Kira, para entender la historia completa.
porque Ruth enseñó inglés durante 22 años y sabe la diferencia entre un protagonista sin defectos y uno lo suficientemente honesto como para decir lo contrario. Trató la historia de Diane con el mismo rigor que habría aplicado a cualquier narrativa. Lo encontró creíble. Esa credibilidad se ganó, no se dio. Ope responde: la pregunta que Ruth hizo, cuéntame sobre lo peor que realmente hiciste, es la que más he pensado desde que esto sucedió. No porque no tuviera una respuesta, porque entendí inmediatamente por qué lo estaba preguntando. Necesitaba saber si le estaba contando un cuento o dándole un informe. Esas son cosas diferentes. Una historia se moldea, un informe está completo. Me estaba pidiendo que le diera la versión sin editar, incluyendo las partes que complicaban mi propia posición. Se lo di. Eso es también lo que he tratado de darte. El informe, no la historia. U/Ela se fue. Los contenedores de reciclaje. 71,6 mil votos a favor. Cada vez que la visitaba traía los contenedores de reciclaje del final del camino. Su padre lo olvidaba cada semana, lo hacía cada vez, sin que se lo pidieran, sin reconocimiento. La noche que se fue, para siempre, miró los contenedores al final del camino de entrada y pensó en volver por ellos. Entonces encendió el motor y salió. Los dejó allí. Esa es toda la historia en un pequeño acto. 32 años sacando los cubos de basura. De una noche de dejarlos. El Ope responde: los contenedores de reciclaje son el detalle sobre el que más me han preguntado. La gente sigue preguntando si pensé en volver por ellos. Sí, por unos 3 segundos. Y entonces entendí que volver habría sido una especie de respuesta a una pregunta que nadie me había hecho. Los contenedores estaban bien. Mi padre podría conseguirlos cuando se recuperara de la espalda. Kira podría conseguirlos. Eran contenedores. Los había estado tratando todo como si fuera mi responsabilidad gestionarlo. No lo era, nunca lo fue. Salí del garaje, conduje a casa y los contenedores estaban bien. Hay una frase cerca del final de la historia de Diane que he leído 12 veces. Hay algo que sabes desde hace mucho tiempo y que has estado archivando bajo "así son las cosas". Nos lo preguntó, pero ella misma se lo respondió. 32 años de archivo. 32 años de la niña de 9 años que aprendió a poner su propia alarma, revisar su propia tarea y ocupar exactamente el espacio correcto. 32 años del adulto que trajo el aderezo ranchero, el cabernet y los botes de reciclaje del camino de entrada, que lavó los platos, limpió la encimera, condujo a casa en la oscuridad y se sentó en el estacionamiento antes de entrar. 32 años. Y luego 3 años y 4 meses de una carpeta que no dejaba de engordar. Y un jueves de noviembre se sentó a la mesa de la cocina de su madre y no impidió que llegara la verdad. Su madre leyó 47 mensajes. Su mandíbula se movió ante uno de ellos. Dejó sonar la segunda llamada de Kira. Kira entró en la cocina con la expresión ya compuesta, el rostro suavemente afectado y listo, y no encontró público para ello. Su madre dijo con una voz que había tomado una decisión sobre sí misma: siéntate, Kira. Diane tomó su teléfono de la mesa. Se puso el abrigo. Le dijo a su hermana que se cuidara y lo decía en serio, no de la manera en que Kira pensaba que lo decía, sino completamente en serio. Se fue. El aire afuera estaba muy frío. Dejó los contenedores de reciclaje al final del camino de entrada. Esta no es una historia sobre venganza. No hay arresto, no hay sala de audiencias, no hay sistema que imponga consecuencias. Solo hay una mujer que llevó un registro cuidadoso de su propia vida y luego en silencio se lo mostró a las personas que habían estado escribiendo una versión diferente. La carpeta no era un arma, era evidencia. No para un caso que estaba construyendo contra su hermana,
para un caso que se estaba construyendo para sí misma. Conocer tu propia historia no es una traición. Ella conocía su historia. Ella tenía las marcas de tiempo. Tenía 47 capturas de pantalla, una carpeta ordenada por categorías y un bloc de notas amarillo con fechas cruzadas con su propio calendario. Ella tenía por primera vez el registro completo. Y el registro completo fue suficiente.